Imagina a un soldado que, por donde pasaba, hacía retroceder a los enemigos, no solo por su fuerza física, sino por algo mucho más profundo, una fe inquebrantable y una determinación que desafiaba lo imposible. Ese era Benaía, un nombre que pocos conocen, pero que guarda un secreto que puede transformar la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. No se trata solo de un guerrero que ganó batallas, sino de un hombre que entendió que la verdadera fuerza viene desde dentro, de la conexión con algo más grande. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos líderes logran mantener la lealtad de todos a su alrededor, mientras que otros fallan miserablemente? Benaía descubrió esta respuesta y la usó para dejar su nombre en la historia. No era solo otro soldado, era el brazo derecho de los mayores reyes de Israel, alguien que enfrentó leones, gigantes y traiciones sin perder de vista su propósito. Y ahora vas a conocer cómo lo hizo y por qué su secreto puede ser la clave que faltaba para superar los mayores obstáculos de tu vida. Pero atención, esta no es una historia común, llena de batallas y victorias épicas. Es un viaje que revela el lado más humano de un guerrero, sus dudas, sus decisiones difíciles y la fe que lo guió en cada paso. Y es precisamente esta mezcla de valentía y espiritualidad lo que hace de Benaía un ejemplo que pocos conocen, pero que todos deberían escuchar. Así que, si estás preparado para descubrir el secreto del soldado más temido de la Biblia, sigue conmigo, porque lo que viene a continuación sorprenderá incluso a los más escépticos. Benaía, un nombre que resuena en los registros antiguos de Israel, era un descendiente de la tribu de Leví, un linaje que llevaba consigo un propósito especial. Los levitas eran los responsables de funciones religiosas, pero Benaía no se limitó solo a servir en el templo. También se convirtió en un guerrero habilidoso. Su padre, Joiada, fue un pilar en su formación, transmitiéndole valores de fe y disciplina. Imagina crecer con un padre que, en cada conversación, refuerza la importancia de ser fuerte y fiel al mismo tiempo. Fue en ese ambiente donde Benaía aprendió a ser tanto un hombre de oración como de acción. Desde joven, Benaía tuvo la responsabilidad de vivir en medio de las tradiciones de la tribu de Leví. Estas tradiciones no eran solo sobre rituales y cánticos, sino también sobre entender la importancia de la defensa del pueblo y de la fe. La sabiduría que su padre le transmitía se convertía en una verdadera armadura contra los desafíos de la vida. Para Benaía, la espiritualidad y la fuerza iban de la mano, como dos lados de una espada afilada. Veía en las historias de sus antepasados la motivación para enfrentar cualquier batalla, sabiendo que, antes de levantar una espada, era necesario doblar las rodillas. Esa conexión espiritual con la tribu de Leví no significaba solo una herencia religiosa, sino también un llamado para proteger a su pueblo. Benaía sabía que llevar el nombre de los levitas implicaba ser un guardián de la fe y de la seguridad de Israel. No era solo otro soldado, se veía a sí mismo como parte de una misión más grande, una misión dada por Dios, y ahí es donde reside el secreto de su fuerza, la convicción de que su lucha no era solo por tierras, sino por el propósito de preservar la historia y la esperanza de una nación. Es como alguien que, al recordar de dónde viene, encuentra el impulso para ir más allá. Junto a Joiada, Benaía aprendió que cada desafío, por más arduo que fuera, tenía un propósito mayor. No se trataba solo de ganar batallas externas, sino también las internas. Entendió que, al igual que en las batallas del campo, la disciplina espiritual requería constancia y determinación. El entrenamiento con su padre fue la base para enfrentar a los enemigos de afuera y a los miedos de adentro. Muchas veces, el verdadero guerrero se forma en los momentos de silencio y reflexión. Y Benaía sabía que las lecciones más poderosas no provenían de los gritos de guerra, sino de las oraciones de un padre que creía en su potencial.
Así, Benaía fue forjado en un camino donde la fe y el valor caminaban de la mano. Cada paso que daba sentía el peso y el honor de su linaje, pero también la responsabilidad de no decepcionar a quienes lo precedieron. Sabía que era el comienzo de una trayectoria que lo llevaría a grandes logros, pero también a desafíos que solo la fe sería capaz de superar. Y es ahí donde el escenario comienza a expandirse, cuando el entrenamiento da paso al verdadero campo de batalla. Benaía creció en Kabzeel, una región situada al sur de Israel, conocida por las constantes disputas territoriales y conflictos. Vivir en un lugar así no es para los débiles. Cada amanecer traía consigo el sonido de las espadas y el olor de la tierra disputada. Fue en ese ambiente arduo donde Benaía desarrolló sus habilidades de guerrero. Allí aprendió que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino de la capacidad de prever los movimientos del enemigo. Entrenaba su mente para ver más allá del campo de batalla, transformando cada desafío en una oportunidad para fortalecerse. El escenario de Kabzeel no ofrecía tregua, pero fue esa dureza la que moldeó el carácter de Benaía. Con cada lucha que enfrentaba, absorbía las enseñanzas que solo la experiencia puede ofrecer. Aprendió, por ejemplo, que el viento puede ser un aliado al lanzar una piedra, que el terreno lodoso puede ser una trampa, pero también una ventaja para quien sabe dónde pisar. Era un verdadero campo de aprendizaje donde cada derrota y cada victoria traían lecciones prácticas, y así se convirtió en un maestro en utilizar el entorno a su favor, ya fuera en tiempos de paz o de guerra. Pero no se trataba solo de batallas físicas. El ambiente de Kabzeel también exigía una preparación mental, pues vivir en un lugar lleno de incertidumbre y conflictos podía minar la determinación de cualquiera. Benaía, sin embargo, aprendió a mantener el enfoque en medio del caos. Para él, cada dificultad era una especie de entrenamiento espiritual, una prueba que fortalecía su espíritu tanto como las luchas afilaban su espada. Aquellos que vivieron en Kabzeel sabían que no se trataba solo de ganar una guerra, sino de mantenerse firme cuando las batallas terminaban y la soledad se instalaba. Entrenar al aire libre, bajo el sol abrasador de Kabzeel, enseñó a Benaía la importancia de la resistencia y la adaptación. Era como si el propio entorno fuera un maestro exigente, siempre imponiendo nuevos desafíos. En los días de calor extremo, aprendió a ahorrar energía y en las noches frías, a mantenerse alerta, incluso cuando su cuerpo clamaba por descanso. Quien pasa por un entrenamiento así, entiende que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse a las adversidades, y Benaía no era diferente. Sabía que cada día pasado allí lo preparaba más para lo que el futuro le reservaba. La región de Kabzeel fue, por lo tanto, un campo de pruebas que lo preparó para enfrentar enemigos mucho más allá de sus fronteras. Con cada paso que daba en ese suelo marcado por batallas, se acercaba más a un destino que ni siquiera él podría prever. Y fue esa combinación de fuerza y fe la que lo transformó en el guerrero que un día todos conocerían. Pero su destino aún le deparaba desafíos mayores, y Benaía estaba listo para enfrentarlos, armado con las duras lecciones que Kabzeel le había enseñado. Benaía no era conocido solo por su fuerza y valentía. Sus hazañas son historias que atravesaron generaciones, inspirando al pueblo de Israel. Entre sus logros más notables está la victoria sobre 2 guerreros moabitas, una batalla que requirió habilidad y astucia. No se trataba solo de fuerza bruta. Él sabía cuándo atacar y cuándo retroceder, transformando el combate en un verdadero arte. Muchos dicen que se movía como alguien que conocía cada movimiento del oponente antes de que éste se realizara. Ese es el tipo de precisión que solo un guerrero forjado en la adversidad puede alcanzar. Pero tal vez la historia más intrigante sobre Benaía sea aquella en la que enfrentó a un león dentro de una fosa en un día de nieve. No era solo el frío cortante lo que desafiaba sus movimientos,
sino la propia naturaleza del enemigo. Cualquier otro hombre habría dudado ante una bestia así, pero Benaía vio allí una oportunidad de poner a prueba sus límites. Descendió hasta la fosa, sabiendo que un simple error podría ser el último. Y en el silencio de la nieve cayendo, solo el rugido del león y la determinación de Benaía resonaban. Fue un combate intenso, que terminó con el león cayendo y Benaía levantándose como un verdadero símbolo de valentía. Otro hecho que marcó su trayectoria fue la lucha contra un gigante egipcio. La diferencia de tamaño era evidente. Mientras el gigante empuñaba una lanza enorme, Benaía lo enfrentó armado solo con un bastón. Muchos pensarían que era una batalla imposible, pero para Benaía era solo un desafío más a superar con estrategia. Se desvió de los ataques del gigante, acercándose rápidamente para tomar la lanza del adversario, y, con la misma arma que el gigante cargaba, Benaía lo derribó, demostrando que la victoria no depende solo de lo que se tiene en las manos, sino de lo que se lleva en el corazón. Estas victorias no eran solo conquistas personales, reflejaban la fortaleza de alguien que comprendía que cada batalla tenía un propósito mayor. Benaía sabía que no se trataba solo de vencer al león o al gigante, sino de mostrar a su pueblo que la fe y el valor pueden superar cualquier adversidad. Cada historia que vivió se convirtió en un ejemplo de superación, una prueba de que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en la determinación de no rendirse, incluso cuando las probabilidades parecen mínimas. Se convirtió, así, en un símbolo vivo de que, a veces, la victoria surge precisamente donde la derrota parecía segura. Benaía ganaba respeto no solo por los enemigos que derrotaba, sino por la forma en que enfrentaba cada lucha, con la confianza de quien sabe que lo imposible es solo una palabra. Para muchos era un héroe, para otros una leyenda, pero para quienes conocían su historia de cerca, Benaía era la prueba de que la vida siempre nos presenta un nuevo desafío por superar, y cada uno de esos logros lo acercaba a un destino aún mayor, junto a aquellos que guiarían el futuro de Israel. Benaía era más que un guerrero hábil, era un ejemplo de lealtad, especialmente para David y más tarde para Salomón. Durante el reinado de David, su presencia era constante, siempre al lado del rey en momentos de crisis y triunfo. No era solo un soldado. Benaía veía en David a un líder elegido por Dios, alguien a quien debía proteger a toda costa. Cuando David enfrentaba enemigos externos o dilemas internos, Benaía estaba allí, listo para defender a su rey con la espada o con consejos sabios. Esa lealtad era tan sólida que se convirtió en una especie de brazo derecho para el rey. Con la muerte de David, la transición de poder hacia Salomón no fue sencilla, pero Benaía desempeñó un papel crucial en ese proceso. Mientras muchos se preguntaban si Salomón sería capaz de mantener la estabilidad del reino, Benaía ya estaba comprometido a asegurar esa continuidad. Salomón era joven y necesitaba consejeros que supieran tanto de las batallas como de la política, y Benaía, con su experiencia y lealtad, rápidamente se convirtió en el comandante de la Guardia Real. Su misión era clara: garantizar que el reinado de Salomón fuera tan sólido como el de su padre, enfrentando cualquier amenaza que surgiera en el camino. Esa lealtad, sin embargo, no era solo fruto de un juramento militar. Era una fidelidad que nacía del respeto y la admiración por David y Salomón. Para Benaía, proteger a la familia real era como proteger los propios cimientos de Israel, una nación construida bajo la promesa de Dios. Entendía que cada decisión, cada batalla y cada día de paz dependían de mantener la estabilidad del trono. En muchos momentos, su presencia junto a Salomón era como un escudo invisible, un recordatorio de que la protección no provenía solo de las murallas de la ciudad, sino de aquellos que dedicaban su vida a la seguridad del reino. Esa alianza entre Benaía y los reyes no pasó desapercibida para los enemigos del reino.
Era visto como una barrera difícil de superar, alguien que no se corrompía con promesas de poder o riqueza. Su lealtad era una cualidad rara, algo que inspiraba confianza incluso en los tiempos más oscuros. Cuando Salomón tuvo que enfrentar desafíos internos, como la conspiración de Adonías, Benaía estuvo allí para asegurar que la voluntad de David y de Dios se cumpliera. No dudó en tomar las decisiones más difíciles, incluso si significaban confrontar a antiguos aliados, siempre poniendo el bienestar del reino por encima de cualquier interés personal. Con el paso de los años, la lealtad de Benaía se convirtió en una leyenda dentro de los muros de Israel. Era un ejemplo de que la verdadera fortaleza de un líder no está solo en su habilidad para luchar, sino en su capacidad de ser fiel a quienes sirve. Junto a David, ayudó a consolidar el reino. Junto a Salomón, aseguró la continuidad de una dinastía. Y así, mientras nuevos desafíos surgían, Benaía permanecía firme, siempre listo para defender el trono y al pueblo de Israel. Durante el intento de Adonías de tomar el trono de su padre David, el reino de Israel enfrentó un momento de gran tensión e incertidumbre. Adonías, hermano de Salomón, buscaba asegurarse el poder, incluso si eso significaba contradecir los planes del rey y la voluntad divina. Fue en ese escenario que Benaía se destacó una vez más, demostrando que su lealtad iba más allá de los lazos de sangre y se anclaba en la justicia. Reconocía que la estabilidad del reino dependía de una sucesión legítima y, por eso, se alineó con aquellos que deseaban ver a Salomón en el trono, en lugar de permitir que la ambición desmedida de Adonías se concretara. Benaía entendió que la proclamación de Salomón no era solo una cuestión política, sino un compromiso con los planes de Dios para Israel. Cuando estalló la crisis, no dudó en posicionarse al lado de Salomón, defendiendo su coronación como el legítimo rey. En tiempos de incertidumbre, el papel de Benaía fue fundamental para asegurar que la voluntad de David fuera respetada. No solo ofreció su espada, sino también su influencia entre los soldados y la Guardia Real, trayendo consigo una confianza que ayudó a consolidar el apoyo a Salomón. La actitud de Benaía durante la conspiración de Adonías fue más que una simple elección de bando. Fue un acto de valentía que reflejaba su visión de liderazgo. Sabía que el desorden podría sumir al reino en un período de caos y derramamiento de sangre. Así, su decisión de apoyar a Salomón no fue tomada a la ligera. Era consciente de que, al desafiar a Adonías, ponía en riesgo su propia vida y la de sus hombres. Pero, para Benaía, el verdadero liderazgo exige tomar las decisiones más difíciles cuando el futuro de muchos depende de ellas. Cuando llegó el momento de enfrentar a los seguidores de Adonías, Benaía fue incisivo y estratégico. Sabía que la fuerza, por sí sola, no traería paz al reino. Era necesario también la astucia de alguien que comprendía la naturaleza humana y los juegos de poder. Sus acciones rápidas y precisas frustraron los planes de Adonías, permitiendo que Salomón fuera proclamado rey en Jerusalén. Así, Benaía no solo ayudó a evitar una guerra interna, sino que también garantizó que el reino de Israel permaneciera estable en un período tan delicado. Su postura mostraba que, a veces, un acto de valentía puede cambiar el curso de la historia. La conspiración de Adonías fue un punto de inflexión en la vida de Benaía y en la historia del reino de Israel. Demostró que su lealtad no estaba en venta, que su espada era guiada por principios y por un sentido del deber. Mientras el reino se ajustaba a la nueva liderazgo, la presencia de Benaía junto a Salomón reforzaba el mensaje de que la justicia y la fe siempre encuentran un camino, incluso en tiempos de traición y ambición. Y fue esa misma determinación la que lo preparó para los desafíos que vendrían en los años siguientes, a medida que Israel entraba en una nueva era bajo el liderazgo de Salomón. La vida de Benaía es recordada como un ejemplo de valentía y fe inquebrantable,
pero su legado va más allá de las batallas y la espada que empuñaba. Se convirtió en un símbolo de liderazgo verdadero, alguien que mostraba con acciones lo que significaba servir al pueblo de Israel y a Dios. En un tiempo en el que la fuerza a menudo se confundía con brutalidad, Benaía demostró que un verdadero líder es aquel que pone el bienestar de su nación por encima de los intereses personales. Entendía que la verdadera autoridad nace de la confianza y la integridad, cualidades que demostró en cada paso de su camino. La fe de Benaía no era solo un aspecto de su vida, era el fundamento sobre el que construía cada decisión. En momentos de incertidumbre, buscaba orientación en las palabras de sus antepasados y en la ley divina que guiaba al pueblo de Israel. Era común verlo orar antes de tomar decisiones cruciales, reconociendo que, por más fuerte que fuera, necesitaba una fuerza mayor a su lado. Para Benaía, la fe era un escudo invisible, un recordatorio de que su propósito no se limitaba al campo de batalla, sino también a la protección de los valores que sostenían la identidad de Israel. El legado de Benaía es una invitación para todos aquellos que desean ser más que simples seguidores. Nos enseña que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se conquista con el ejemplo. Es como un padre que, en lugar de solo dictar reglas, muestra a sus hijos el valor del trabajo duro y la honestidad. Benaía inspiraba a quienes lo rodeaban porque él mismo vivía los principios que predicaba. Su vida era un mensaje vivo de que, incluso en tiempos de adversidad, es posible mantener la integridad y hacer lo correcto, aunque eso signifique enfrentar a los propios amigos. Además de su habilidad militar, Benaía dejó un legado de sabiduría que resonaba en los consejos que daba a los más jóvenes. Sabía que las batallas internas, como el miedo y la duda, eran tan desafiantes como las luchas contra los enemigos externos. Y es por eso que en sus palabras siempre había una lección de perseverancia, como un mentor que comprende los dilemas de quien está empezando su camino. Benaía era el tipo de líder que alentaba a los demás a no rendirse, incluso cuando el camino parecía más difícil, siempre señalando que la luz de la fe era capaz de iluminar los días más oscuros. Hoy, al mirar la trayectoria de Benaía, nos damos cuenta de que su impacto no se limitó a su tiempo. Su historia continúa inspirando a todos aquellos que buscan el valor para defender lo que creen, la fe para enfrentar los desafíos y el liderazgo para guiar a quienes los rodean. Fue más que un soldado, fue un ejemplo vivo de cómo la combinación de fuerza y espiritualidad puede transformar el destino de un pueblo. Y así, mientras las generaciones pasan, el nombre de Benaía permanece, como un recordatorio de que la verdadera grandeza está en aquellos que son guiados por el propósito y la fe. Ahora que conoces la historia de Benaía, surge la pregunta: ¿qué estás haciendo con los desafíos que surgen en tu camino? ¿Estás enfrentándolos con la misma valentía y fe que Benaía demostró, o has dejado que el miedo hable más fuerte? La vida nos presenta batallas diarias, y tal vez el secreto esté en encontrar la fuerza no solo en las habilidades que ya posees, sino en algo más grande, en un propósito que te haga levantarte incluso cuando todo parece perdido. ¿Te ves como alguien que podría liderar, como lo hizo Benaía, protegiendo lo que crees que es correcto? ¿O quizás necesitas una dosis de valentía para dar ese paso que has evitado durante tanto tiempo? Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser constante y fiel a tus principios, incluso cuando el camino es difícil. La historia de Benaía nos muestra que, al final, son esas elecciones las que dejan un legado. Y entonces, estás listo para aplicar lo que has aprendido y enfrentar tus propias batallas con una nueva visión. Si es así, no pierdas tiempo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que te desafiarán y te inspirarán. El viaje de conocimiento y crecimiento apenas está comenzando,
y no querrás quedarte fuera de esta transformación.